Canarios melánicos y sin diseño. Son pocos los que existen en la canaricultura de color y hoy te vamos a presentar al segundo de ellos, los Isabeles pasteles. El fenotipo Isabel pastel, como lo conocemos, representa un acople de tres diferentes mutaciones que afectan a la normal disposición de los pigmentos, es decir, la mutación ágata, que diluye las melaninas dispersas y las partes córneas, la mutación bruno o canela, que modifica el color de la eumelanina de negro a marrón, y por último tenemos la mutación pastel. Esta mutación que venimos estudiando a lo largo de los últimos videos, que como recordemos lo que provoca es una dilución de la eumelanina que encontramos en el plumaje. El acople de estas tres mutaciones da origen a una recombinación genética que conocemos como Isabel pastel. Estamos hablando de tres mutaciones que se comportan de igual forma, es decir, de forma ligada al sexo y recesiva. Ligada al sexo respecto a su ubicación cromosomática y recesiva respecto a su potencial de dominancia. No vamos a entrar en detalle nuevamente de cómo serían los cruzamientos de cada una de ellas, ya que en el video de Brunos, en el video de Ágatas y en el inicial video de Pasteles ya hemos abordado la genética de cada uno de estos factores. El Isabel pastel representaría el acople de las tres. Es difícil hacer un análisis pigmentario del Isabel pastel sin caer en la descripción del estándar. Intentaremos abstraernos un poco del mismo, ya que el estándar será abordado a continuación en este mismo video. Rodrigo a continuación les comentará las características estandarizadas para el fenotipo. El efecto propio de la mutación permite lograr esa estandarización, debido en primera medida a la dilución de la eumelanina. La misma será más clara respecto a un ejemplar clásico. La segunda cualidad es el no afectamiento de la feomelanina. Recuerden que la mutación pastel no afecta a la feo, con lo cual, comparado a un Isabel clásico, los tonos de feo podrían ser exactamente iguales. Sin embargo, al no haberse afectada y un ligero retoque de selección humana, es que permite lograr la estandarización recibida para el Isabel pastel. Por último, las partes córneas no se verán afectadas por la mutación pastel, sí por la mutación de dilución, por la mutación ágata, con lo cual las partes córneas mostrarán tonalidades muy similares una respecto a la otra. La mutación pastel sobre el tipo melánico Isabel es uno de los pocos fenotipos dentro del mundo de la canaricultura que no sigue los mismos parámetros de estandarización que en su tipo melánico clásico. Como ya venimos viendo, el tipo se analiza en cuatro aspectos fundamentales: la calidad melánica, el diseño, la envoltura y las partes córneas. En el Isabel pastel, al igual que en los Brunos pasteles, el diseño y la envoltura se analizan en forma conjunta en lo que conocemos como manto. A diferencia de los Brunos pasteles, no vamos a buscar un manto oxidado, sino que aquí vamos a buscar una tonalidad más limitada, una tonalidad beige, la cual debe ser lo más clara posible, pero perceptible. Esto lo veremos en una ligera melanización que se irá amalgamando con el color de fondo correspondiente. Sobre el color de fondo blanco, este beige se va a ver más evidente, ya que no hay un pigmento que compita en su expresión. Respecto al color de fondo amarillo o rojo, estos van a competir mucho más por expresarse, sobre todo el color de fondo rojo, por lo que allí es muy importante que busquemos que la tonalidad beige sobre todo se vea en las plumas largas, mientras que en el manto simplemente vamos a buscar que esa ligera melanización modifique apenas la tonalidad del color de fondo. Es muy importante detectar la tonalidad beige en las plumas largas, sobre todo porque si nos centramos únicamente en buscar aquellos ejemplares con la tonalidad de melanina lo más clara posible, estaríamos no solo alejándonos del estándar, sino que eliminando la herramienta para distinguir el fenotipo. Si nos excedemos de dilución, nos quedamos sin melanina visible para diferenciar el fenotipo Isabel pastel de otros fenotipos intrusos como lo son el Isabel ópalo, el Isabel jaspe, incluso el acople en el tipo melánico Isabel entre las mutaciones pastel y ópalo. Estos últimos suelen ser un problema, ya que al acoplar la dilución del pastel con la mutación ópalo nos da una melanización mucho más clara, por lo que el color de fondo toma más protagonismo, más brillo, y estos ejemplares suelen llamar mucho la atención, pero si nos centramos en buscar tonalidad beige, el ópalo la va a estar impidiendo, nos va a dar una tonalidad grisácea, por lo cual ese equilibrio entre la mínima expresión y la tonalidad beige
es fundamental que sea evidente en las alas para diferenciarlo de otros fenotipos y para respetar lo estandarizado. Por lo que si tenés un Isabel pastel muy claro que no muestra beige en sus plumas largas, no significa que no sirva para tu plantel, puede ser muy bueno para una técnica de compensación dentro del criadero, pero no es el ejemplar para que pongas en concurso. En estos ejemplares en los que buscamos un manto melánico en el dorso, la evidencia de estrías debe ser penalizada ya que estas interrumpen la homogeneidad del manto. Al momento de analizar el manto es muy importante tener en cuenta la estructura de pluma y tener una ligera tolerancia con las estructuras de plumas que suelen tener una ligera predisposición a evidenciar un poquito más de diseño, como lo es el intenso, que al tener una pluma mucho más delgada, más pequeña, los pigmentos se suelen acumular más y es muy normal que aparezcan ligeras estrías, sobre todo los de fondo amarillo. Pero esto no quiere decir que vayamos a valorar esas estrías, las vamos a penalizar acorde a su presencia, acorde a su expresión. Mientras el manto sea lo más uniforme posible y lo más claro posible, mejor, pero es importante destacar que vamos a tener una ligera tolerancia con estos ejemplares de estructura de pluma intenso. Si bien en los brunos pasteles la feomelanina es muy deseada ya que ayuda a equiparar la oxidación de la envoltura con el diseño para formar el manto, en el caso del Isabel pastel, al buscar un manto casi imperceptible, la feomelanina debe pasar desapercibida. La excesiva feomelanina debe ser penalizada. Incluso una presencia excesiva de feomelanina podría influenciar negativamente sobre el análisis del color de fondo, sobre todo del color de fondo amarillo. El color de fondo amarillo amalgamado con feomelanina, la cual es un pigmento amarronado, anaranjado, nos da una tonalidad dorada, nos da una tonalidad anaranjada, por lo cual visualmente podemos interpretar que el color de fondo está dorado, siendo que será penalizado en el aspecto de la variedad. Si bien la envoltura la estaríamos evaluando junto al diseño para formar el manto, también tenemos que tener en cuenta el momento de ver la zona pectoral, la zona del vientre, donde vamos a buscar que la envoltura allí sea lo más clara posible, dándole al color de fondo más protagonismo. Las partes córneas, es decir, pata, picos y uñas, deben ser color carne lo más clara posible. Esto no suele representar mucho análisis, ya que en este tipo de canarios las partes córneas no suelen evidenciar ninguna expresión melánica, pero siempre hay que estar atento porque nunca sabemos cuándo un fenotipo nos puede llegar a sorprender con alguna característica nunca antes vista. La interferencia que ejerce el tipo sobre la categoría y la variedad es mínima. Al buscar una melanización muy clara, esta modifica apenas el color de fondo. Sobre el color de fondo blanco, la melanización beige nos va a dar un blanco abellezado, por así decirlo, mientras que en el color de fondo amarillo el hipocromo se amalgama con esa melanina, dándonos un amarillo un poquito más oscuro. Y en el color rojo, el hipocromo rojo predomina por sobre el beige, siendo que no se modifica demasiado, apenas va a ser un rojo un poco más oscuro. Por su parte, la categoría no se va a ver para nada influenciada por el tipo, ya que esta baja melanización no va a enmascarar ni los defectos de las categorías mosaico, como podría ser una máscara pequeña o una máscara muy extendida, ni el shimmer intenso ni la nevación larga en los nevados, por lo cual es muy importante trabajar muy bien en detalle la categoría en Isabeles pasteles. Si te gustan nuestros videos, tomate un segundo y dale me gusta, ponenos un comentario. Esto no solo nos ayuda como un incentivo, sino que también hace que tengamos mucho más alcance, por lo cual, si nos querés ayudar a poder seguir haciendo este tipo de videos, comentanos, danos me gusta, compartíselo a quien le pueda llegar a interesar. A lo largo del video hemos visto tres conceptos generales. El primero, el que indica cómo, gracias al acople de tres mutaciones, hemos llegado al fenotipo Isabel pastel. En segunda medida, hemos visto el efecto pigmentario en conjunto de cada una de estas tres mutaciones que da origen al aspecto visual final que logramos en los Isabeles pasteles. Y por último, hemos visto el estándar, la estandarización que se ha desarrollado a este fenotipo de manera tal que estos tres aspectos indefectiblemente debemos analizarlos en conjunto para lograr el acasalamiento ideal y lograr así una prole deseada. Estamos en presencia de uno de los tipos de canarios melánicos más difíciles de trabajar, debido a que tenemos que encontrar el equilibrio en estado puro para lograr los descendientes.
y una vez logrados, también es todo un desafío saber con qué acasalarlo para no movernos de este equilibrio, el equilibrio ideal en el que se encuentran la oxidación de la envoltura, la oxidación de la feomelanina, la oxidación del diseño y la tonalidad del lipocromo. Todos estos aspectos deben manifestarse de forma homogénea para lograr el fenotipo, y de la misma manera debemos conocer cómo acasalarlos para no cometer errores. De esta manera vamos a trabajar siempre con las técnicas de acasalamiento que ya conocemos, la de compensación y la de fijación de características. Las aves estándares, las aves que se aproximen lo más al ideal, deberán ser aquellas que trabajaremos con fijación de características, con el objetivo de aumentar la cantidad de aves de esta cualidad. Sin embargo, sepamos que hay aves que no poseen estas virtudes, pero que igualmente podremos trabajarlas por compensación y serán igualmente provechosas. Por ejemplo, aquellas que muestren una excesiva dilución y no pueda apreciarse con normalidad el efecto propio de la mutación. A este tipo de aves podremos acasalarlas con aquellas que están ligeramente oxidadas, que muestran un manto ligeramente oxidado, de manera tal de buscar el punto central. De igual forma ocurrirá con aquellos ejemplares que quizás muestren leve vestigio de diseño. Podríamos llegar a buscar aquellos que compensen esta característica de manera tal de obtener también descendencia apropiada, descendencia que nos sirva para ir a una competencia o un concurso. De esta manera, en un plantel homogéneo, en un plantel de calidad de Isabeles pasteles, prácticamente cualquier ave puede ser provechosa. Si armamos bien las yuntas, desde la 1 hasta la 10 o hasta la 50 de un mismo color, podremos obtener el ejemplar campeón. ¿Por qué? Porque justamente el fenotipo Isabel pastel es un fenotipo de mucho equilibrio. Lo podremos obtener en aquellas parejas que armamos por fijación de caracteres, o también lo podremos obtener de aquellas de compensación, porque en un plantel estable los desvíos hacia el estándar que pudiéramos encontrar van a ser sutiles, hacia un poco de mayor oxidación o hacia un poco de menor dilución. Ahí están esos ejemplares los que compensaremos, y de igual forma también podremos obtener ejemplares de gran calidad. Intentaremos siempre evitar los extremos, aquellos pájaros que simulen ser un lipocrómico o bien aquellos pájaros que ya muestren un manto excesivamente oxidado. Esos ejemplares serán los que descartaremos y nos quedaremos con aquellos que sirvan como estándar propio en sí, o bien aquellos que estén ligeramente desviados, que la compensación nos permita llegar al pájaro ideal de todas formas. Usualmente no se utilizan otros fenotipos para trabajar selectivamente los Isabeles pasteles, como sí pudiera ocurrir en otros tipos de canarios. En este caso, el Isabel pastel tiene una estandarización muy propia, que no comparte con prácticamente ningún otro estándar, con lo cual no suelen utilizarse ni ágatas pasteles, ni brunos pasteles, ni Isabeles clásicos. Sin embargo, en caso de deber acudir a ellos por una cuestión de necesidad, en busca de una característica determinada, o en busca de ausencia de un nevado, o un mosaico, o un marfil, porque no encontramos un Isabel pastel en mercado que necesitemos, debemos tener algunos parámetros en cuenta. Los parámetros son básicamente trasladar el ejemplar que adquiriremos o que utilizaremos al efecto propio del fenotipo Isabel pastel. Por ejemplo, en caso de deber utilizar un Isabel clásico, no debemos buscar una nitidez máxima, ni tampoco debemos buscar una limpieza absoluta. Recuerden que la estandarización final del Isabel pastel se logra a partir de una conjugación necesaria entre feomelanina y eumelanina, lógicamente en su mínima expresión, pero deberá estar. En caso de utilizar ejemplares muy limpios y con ligeros vestigios de diseño en los clásicos, seguramente esto repercutirá en un Isabel pastel con diseño y sin el velo que hemos descrito en la estandarización. De igual forma, si utilizamos una ágata pastel, debemos considerar esta misma característica. Si utilizamos un pájaro muy contrastado, seguramente la descendencia, luego del trabajo selectivo y de los acoples y los cruces desarrollados, nos provocarán Isabeles pasteles diseñados. Con lo cual hay que buscar un cierto equilibrio y hay que tratar de hacer una traslación de lo que muestra el Isabel clásico o el ágata pastel y cómo llegar al Isabel pastel deseado en base a esas características. En el próximo episodio del arte de los pigmentos, el canario negro alas gris.